Cordial saludo. Somos estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira. Mi grupo está conformado por la compañera Jamie Villamil Salazar y quien les habla, Edwin Guerrero. Y les vamos a dar a conocer el tema, el sistema de cultivo tradicional del cacao. A modo de introducción tenemos que el cultivo del cacao en Colombia es de gran importancia debido a su reconocimiento en el mundo al ser uno de los más suaves y con aromas únicos, gracias a las condiciones agroecológicas y a la ubicación del país. El cultivo de cacao se da en grandes cantidades y solamente en ciertas regiones del país donde el árbol es conocido como cacautero. Este produce un maravilloso fruto de fino sabor y aroma. Según la Organización Internacional del Cacao, existen alrededor de 22 especies. Sin embargo, solo hay 3 variedades de fruto de donde se desprenden las demás. Estas variedades son criollo, forastero y trinitario. En Colombia la variedad que más se cultiva es la criolla, pero esta es susceptible al ataque de plagas y enfermedades, y esto ha llevado a realizar programas de mejoramiento genético a través de la realización de injertos para tener clones resistentes. El sistema tradicional del cultivo del cacao. En el país existen alrededor de 35.000 familias productoras del cacao. Este cultivo ha sido utilizado como una alternativa a los cultivos ilícitos. El grano colombiano es reconocido a nivel mundial como un fino sabor y aroma, característica que solo posee el 5% de la producción mundial. Adicionalmente, el cultivo tradicional es un referente en el país, pues cabe resaltar que este cultivo se siembra en 29 de los 32 departamentos que tiene Colombia. Sin embargo, el 77% de la producción está concentrada principalmente en 6 de ellos, el cual es Santander, Antioquia, Arauca, Huila, Tolima y Nariño. El cultivo del cacao se desarrolla en climas cálidos y húmedos con temperaturas de 23 a 25 grados centígrados con unas precipitaciones de 1500 a 2500 milímetros. También presenta con una humedad del 70 y el 80%. Cabe resaltar que es importante que la variación de temperatura entre el día y la noche no sea mayor al 9%. Es importante que los suelos sean fértiles, ligeramente ácidos, con un buen contenido de arcilla. También en cuanto a la densidad de siembra, esta va a depender también de la distancia en la que se siembre el cultivo. Cabe resaltar que los métodos de siembra en cacao son en triángulo, a unas distancias de siembra de 3 metros y de 3.5, los cuales van a dar un número de plantas por hectárea de 1.282 y de 942 plantas por hectárea. El cacao se lo puede cultivar también con otros cultivos alternos, ya sea yuca, maíz, aguacate o algunos maderables, plátano, entre otros. También de estos otros cultivos podemos generar otras cosechas adicionales hasta que nuestras plantas de cacao ya puedan generar su propia cosecha. Además, estos cultivos van a generar unos desechos que van a permitir generar, digamos, microorganismos al suelo a través de su descomposición, como también van a servir como de coberturas vegetales para cubrir el suelo y evitar que éste pierda su humedad. También con el cultivo tradicional del cacao lo que se busca es ya terminar con la implementación o la utilización de productos de síntesis química a través de los cuidados culturales. Lo que se lleva es a obtener unas producciones de 2.000 kilos de cacao seco por hectárea al año. En esta tabla lo que queremos mostrar es el número de árboles por hectárea en cacao, también ya sea en triángulo, que se lo puede acompañar con plátano, o ya sea en cuadro y también acompañado con plátano a diferentes medidas, ya sea de 3x3 o de 3.5 o 4x4 o 3x3 o 4x3 o 3x18 en la cuestión de los maderables. Prácticas de establecimiento del cultivo. Primero iniciamos con el vivero, el cual inicia con la adecuación de y este debe seguir unos ciertos pasos, como tenemos que el sitio seleccionado que debe estar cerca a una fuente de agua, también que es muy importante asegurarse que el sitio seleccionado tenga un buen drenaje, que esté ubicado debajo de los árboles para brindarle sombra a las plantas, también que el vivero esté encerrado o tenga una valla que evite la entrada de animales también. En cuanto al sustrato, se puede utilizar tierra, arena o abono orgánico o la mezcla de estos también.
Se debe realizar una desinfección del sustrato, ya sea utilizando agua caliente o tapándolo con un plástico para eliminar cualquier organismo que pueda generar daño. También se debe seleccionar las bolsas que se van a utilizar, las cuales deben tener 15 centímetros de ancho por 30 centímetros de largo y deben tener un calibre de 2 a 3, es decir, un grosor que resista la manipulación que se les va a dar. También en cuestión de la selección de la semilla, esta se debe sacar o utilizarla de los árboles que sean resistentes al ataque de plagas y enfermedades, como también plantas que garanticen una mayor producción. De estas se seleccionan las mazorcas que presenten un color, digamos, verde y que sean lisas, y al final que sean al momento de madurar que presenten un color amarillo. De estas se seleccionan las almendras que están en la parte central, que son las más grandes, y estas se las va a colocar en unas cajas de cartón con acerrín húmedo y se va a permitir la germinación, y cada semilla que ya presente su germinación se va a trasplantar a las bolsas y estas se van a cultivar hasta que tengan, digamos, unos 30 centímetros de largo, y cuando ya están de este tamaño se pueden realizar el trasplante al cultivo. También es necesario conocer sobre la injertación, que es el método de propagación que se utiliza para obtener unas plantas más resistentes al ataque de plagas y enfermedades. También se utilizan los métodos de injerto por aproximación y el injerto de parche. En la selección del lote y el suelo, este debe, digamos, que sea un lote plano con una topografía no muy ondulada, más o menos con unas pendientes hasta el 60%, que sea profundo por lo menos 1.5 metros para que la raíz se desarrolle sin impedimentos. También, digamos, la adecuación del sombrío, digamos, antes de sembrar el cacao tenemos que fijarnos en esta parte, digamos, cómo sembrar ya sea los árboles de plátano o ya sea los maderables, con sus respectivas distancias, para que cuando ya implementemos el cultivo del cacao ya tengamos el sombrío que le va a brindar las condiciones a las plantas del cacao. También es necesario realizar también el trazado, el cual es importante, ya que de este pues va a depender la densidad de siembra que se van a obtener por hectárea. La hollada para ya realizar la siembra, esta debe tener, digamos, huecos de 30 centímetros de ancho por 35 centímetros de profundidad. Digamos, a cada agujero que se realiza es recomendable adicionarle unos 120 gramos de abono orgánico, mezclándolo con la tierra para brindarle los nutrientes a la planta. También la siembra, digamos, se debe realizar, digamos, al momento de sembrar la planta se le debe quitar la bolsa plástica y colocarla con cuidado en el agujero, y de esta manera taparlo, digamos, o agregarle la tierra con la mezcla de abono orgánico y brindarle las condiciones para que la planta se pueda desarrollar. En cuanto a las labores culturales, tenemos que primero se inicia con el manejo de los arbences, que una vez trasplantada la planta de cacao debe realizarse un plateo, procurando que el suelo no quede totalmente descubierto. Este plateo se lo puede realizar utilizando azadón. También podemos utilizar, digamos, la eliminación de malezas utilizando ya sea un machete o ya sea una guadaña. También debemos realizar las podas, ya sea la de formación, la de mantenimiento y la de rehabilitación, para darle forma y eliminarle, digamos, el exceso de cobertura vegetal a la planta y permitirle un buen desarrollo también. Cabe resaltar que cuando se realizan las diferentes podas, siempre se debe realizar también un cicatrizante, ya sea, digamos, ecológicamente, como utilizando caldo bordelés, o se puede utilizar barro para tapar las heridas de la planta, o ya sea en un extremo también utilizar, digamos, una mezcla con productos químicos, ya sea un insecticida con fungicida, cal agrícola, y estos mezclarlos y tapar las heridas para evitar la entrada de enfermedades a la planta. Bueno, tenemos las ciencias climáticas, que son factores críticos para el desarrollo del mismo, la temperatura y lluvia, pero también influyen el viento, luz o radiación solar. Tenemos de que también la humedad relativa es importante porque puede contribuir a algunas enfermedades de la planta, y tenemos que esta planta se desarrolla bajo sombra. Gracias a todo esto tenemos que el cacao se concentra en tierras bajas tropicales. De estas, en temperatura tenemos que no soporta temperaturas menores a 21 grados, temperaturas muy bajas o temperaturas muy altas, ya que pueden generar alteraciones fisiológicas en el cultivo, porque al ser un cultivo de sombra, pues los rayos solares no pueden incidir directamente en el mismo, ya que pueden incrementar su temperatura. En el agua tenemos que el cacao es sensible a la escasez, pero también al encharcamiento del mismo. Entonces, por eso tiene que tener un buen drenaje en los suelos. Tenemos que en los vientos, pues estos generan múltiples daños al cacao si no se controlan. Entonces, por eso se emplean cortavientos como especies arbóreas, como frutales o maderables. Listo, tenemos que en el cacao es un cultivo típicamente umbrófilo. El objetivo principal del sombrío es que al inicio de la plantación es reducir la cantidad de radiación que llega al mismo, y con esto reducir la actividad de la planta y proteger de vientos la planta, al igual.
Tenemos entre esos sombríos transitorio, permanentes, cercar vivas y de ciclo corto. Tenemos que el transitorio son todas las plantas que protegen y brindan sombra al cultivo durante los 3 a 4 primeros años. Cabe resaltar que es importante que este se establezca 5 a 6 meses antes de sembrar el cacao. Con algunas especies tenemos que son banano, plátano, papaya o maracucha. En permanentes tenemos de que esos son aquellos árboles maderables que acompañan al cultivo durante todo su ciclo productivo. Y algunas especies de estos son cedro rojo, nogal cafetero, cedro amarillo o entre otras. Tenemos cercas vivas que son plantaciones que están en los linderos que pueden delimitar los lotes, pero a su vez también sirven como proveedores de madera, alimentos, forrajes o cortinas rompevientos o barreras vivas que van a mitigar algunas plagas que se le den a los otros cultivos. En ciclo corto pues tenemos que se hacen para aprovechar el terreno y aumentar algunos ingresos de la finca. Entre eso tenemos el frijol, maíz, habichuela. Esos pueden tener varios fines, pueden generar mejor actividad a las otras plantas o pueden fijar nitrógeno o entre otros fines que tengan. En las ciencias del suelo tenemos que el cacao requiere suelos ricos en materia orgánica, profundos, franco-arcillosos con buen drenaje y topografía regular. Se dice que un factor limitante del suelo en el desarrollo del cacao es la delgada capa húmica. Esta se puede degradar con rapidez si el suelo está expuesto al sol, viento, lluvia directamente. Se dice que para mitigar esto se usan plantas leguminosas que pueden fijar nitrógeno y a su vez servir de cobertura vegetal, hojarasca o entre otras funciones que tiene la misma. Para esto conservar el suelo. Y tenemos que las plantaciones de cacao son localizadas en distintos suelos, desde arcillas pesadas muy erosivas hasta arenas volcánicas recién formadas. Que el pH de estos suelos puede oscilar entre 4 a 7, entonces con esto se puede decir que el cacao es una planta que puede prosperar en diferentes tipos de suelo. Fertilización. Mientras la planta se debe poner abono orgánico fertilizante en el fondo, seguido de los 3 meses de la siembra, se debe también abonar con una cantidad de abono orgánico o biabono. Durante el primer y segundo año, las necesidades de la planta van a ser 60 gramos de nitrógeno, 30 de óxido de fosfato, 24 gramos de óxido de potasio y 82 gramos de sulfato. Se dice que después del tercer año en adelante, el abonado debe ser con base en análisis de suelo. También se aconseja que la aplicación de fertilizantes debe ser de 3 a 4 aplicaciones con la finalidad de evitar pérdidas del elemento por evaporación o escurrimiento. Bueno, en enfermedades de cacao tenemos esas 4 que son las más importantes. Tenemos Monilia, que es una enfermedad que es causada por un hongo patógeno denominado Molilioptera roreri, que solo ataca las mazorcas de cacao en cualquier estado de desarrollo. Tenemos escoba de bruja, que es una enfermedad también causada por un hongo denominado Crinipelis pandiciliosa, que afecta a los cojines florales, frutos y puntos de crecimiento. También tenemos Phytophthora, que afecta a toda la planta en general, y el hongo es denominado Phytophthora palmívora, ataca raíces, hojas, tallos, frutos y las va causando una pudrición de color pardo, y estas generalmente se dan por ambientes húmedos o por falta de aireación. También tenemos la Roselinia, que la Roselinia también es un hongo del suelo llamado de la misma manera Roselinia pepefo, que se alimenta de materia en descomposición y tiene la facultad de atacar raíces y el cuello de la misma. Esto causando amarillamiento, defoliación, secamiento de ramas y posteriormente la muerte del mismo. Bueno, en estas tenemos el manejo integral de las enfermedades. Entonces tenemos que, al ser esto un cultivo tradicional, entonces tenemos que principalmente se tiene que tener un control cultural. Control cultural con podas, manejo de arbences, remoción de algunos focos de infección que pueden caer de las frutas, de frutos o de otros casos, regular el sombrío y entre otros factores que pueden incidir a la aparición de la misma. También se tiene que controlar un genético, un control legal, un control biológico con tricoderma principalmente y un control químico con productos cúbricos. Pero se cabe resaltar que el control químico es el último que tiene que llegar, ya que se tiene que basar en un control cultural. En parte de plagas tenemos que el cacao está expuesto a diferentes ataques de insectos, pero no es un daño considerable, aunque si no se controla de manera adecuada esto, se pueden generar unas pérdidas a la cosecha y por ende pérdidas económicas al agricultor. Se tienen plagas de gran importancia estas 3. Hormiga arriera, en la cual la hormiga es un insecto que causa daño a los clones recién trasplantados, cortando sus hojas para fabricar su alimento y por ende reduciendo la capacidad fotosintética y también la actividad de la planta. El pasador del tallo, por el pasador del tallo tenemos que es un gorgojo pequeño llamado Sileborus, que hace galerías en el tallo del cacao causando muerte, y este no solo hace un daño mecánico, sino que también se puede transmitir por esta manera el mal del machete, que es una enfermedad también limitante para el cultivo. Después tenemos también la Monolonion, que es un insecto amarillo sin alas, que en su estado inicial, llamado ninfa, puede afectar a frutos pequeños chupando su savia, y también agregando algunas sustancias tóxicas.
Eso puede suceder cuando está iniciando la mazorca o cuando está en su parte joven. En las mazorcas adultas puede detener su crecimiento, atrofiando el mismo y generar una disminución del tamaño del grano. Bueno, en manejo integrado de las plagas, pues tenemos que va a haber un control cultural, genético, legal, biológico y químico. En gran medida en esos cultivos tienen que usar un control cultural, incentivando las podas, no predisponiendo el ambiente para que aparezcan las plagas, tener cercas vivas, tener otros factores para poder contrarrestar la aparición de esas plagas o mitigar que no aparezcan las mismas. También se tiene un control genético, legal, biológico y químico. Bueno, como conclusiones tenemos que el cultivo de cacao tradicional es súper importante el sombrío, ya que se le ayuda a unas condiciones adecuadas para su desarrollo. Esto que lo hace con ayuda de otras especies vegetales, sean arbóreas o frutales o entre otras, y esto genera que este cultivo sea más diverso. También tenemos que pues este cultivo se basa en un uso de manejo de controles culturales con el fin de reducir o mitigar el uso de productos químicos para tener cosechas más limpias y para proteger el medio ambiente de la contaminación de esos químicos. Para terminar, aquí ya encontramos la bibliografía. Y muchísimas gracias por su atención.